Profesor Madueño, siguiendo con nuestra ruta del Bicentenario, venimos justamente nada menos que de la Plaza Mayor y estamos acá en una de las calles aledañas, que en la época del virreinato se llamaba la calle Petateros. Efectivamente. ¿Y por qué nos encontramos acá? Porque esta es una calle especial. Aquí ocurrió justamente el fusilamiento de uno de los grandes héroes, ¿no?, que ha tenido el Perú en la época de la independencia, el pescador chorrillano José Olaya Balandra, cuya estatua podemos admirar en este pasaje. Hoy el pasaje lleva el nombre de él, pasaje Olaya. ¿Por qué fue importante la participación de este pescador chorrillano? Porque él muere fusilado en el año 1823. ¿Bajo qué circunstancias? No nos olvidemos que nuestro gran amigo, prócer de la independencia, José Silverio Olaya Balandra, nacido prácticamente en una ciudad portuaria de pescadores artesanales como es San Pedro de Chorrillos, distrito al sur de nuestra ciudad capital. Prácticamente la participación de este mártir chorrillano, pescador humilde, prócer de la independencia, es posterior a la proclama de la independencia de don José de San Martín. Claro, que fue en 1821 y el hecho de Olaya fue en 1823. Efectivamente. En el caso de José Olaya Balandra, antes sería bueno que nuestros queridos amigos que nos están observando, nos están viendo, mi querido Tello, sepan cosas peculiares, interesantes de la vida del mártir chorrillano José Olaya Balandra. José Olaya Balandra era pescador de oficio. Mucho se ha tejido acerca si es que José Olaya Balandra nadaba desde Chorrillos y hasta el Callao y viceversa, llevando informaciones misivas o epístolas de los patriotas para que se comunicaran con otros en contra de la fuerza realista. Claro, porque mucho se cuestiona si había una persona que tenga la capacidad física de nadar pues el bravo mar entre Callao y Chorrillos. Efectivamente, pero saber de que Olaya era un buen nadador porque su mismo oficio le permitía y lo caracterizaba para llevar a cabo esta faena. Pero en realidad Olaya no nadaba con dirección al Callao y Chorrillos o viceversa, sino que utilizaba una pequeña balsa. Con esta balsa llevaba el pescado para comercializar tanto en Lima como en el Callao. Entonces, pero sí nadie le quita lo eximio de buen nadador que era nuestro amigo José Silverio Olaya Balandra. Pero ahí no queda todo. José Olaya Balandra se ofrece a los patriotas para llevar información sin conocimiento, clandestinamente, llamemos así, mi querido Tello, a los patriotas llevar información misivas y en este caso apoyado por Antonio José de Sucre. Y ahí hay que intervenir porque hay que explicarle a nuestros amigos suscriptores que ya el Perú ya era independiente en sus primeros años. Y bueno, estaba el presidente José de la Riva Agüero. Efectivamente. Y ya se habían emprendido algunas campañas hacia la Sierra Central, o las llamadas campañas a los puertos intermedios. Efectivamente. Que fracasaron, ¿no? Y ante el fracaso de estas dos campañas a puertos intermedios, es que los españoles, encabezados pues por Canterán, ¿no?, y bueno, ya se conocen estos mandos militares españoles, retoman Lima. Tienen la suficiente capacidad militar de regresar y tomar nuevamente Lima, porque ellos se habían asentado en el Cusco, en la Sierra Central, en la parte sur. Efectivamente, y algo interesante, sumado a lo que ha dicho mi querido Tello, pero aclarar también y decir a la gente que nos está observando gentilmente, que todavía el Perú no era independiente formalmente. ¿Por qué? Porque las fuerzas militares realistas españolas se concentraban, gobernaban en la Sierra Central y la Sierra Sur. Claro, habían establecido una nueva capital en el Cusco. Efectivamente. Entonces, no había una independencia formal, exacta y real como debería ser. Entonces, eso va a surgir posteriormente con la firma de la capitulación de Ayacucho. Pero eso vendrá después. Pero, ¿qué pasa? En ese momento, José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete era presidente del Perú. Había sido elegido por el primer Congreso Constituyente peruano, presidido por el criollo reformista llamado Francisco Javier de Luna Pizarro. Fue elegido y prácticamente a presión del primer golpe de Estado de la República del Perú, conocido como Motín de Valparaíso.
en este caso presionado por el entonces Andrés de Santa Cruz, rival que en este caso, rival de la MAR que presidía la Junta Gubernativa cuando San Martín se retira. Entonces, ¿qué pasa? Acá viene lo interesante. Cuando ellos retornan y toman Lima, claro, Ribabuero, su congreso y el mismísimo Sucre tienen que refugiarse nada menos que en la fortaleza del Real Felipe. Efectivamente, ¿por qué? Porque la ciudad, nuestra ciudad capital, donde estamos en estos momentos, quedó sin resguardo de los patriotas. Y eso fue muy bien aprovechado por los realistas al mando de José Ramón Rodil. Él sería el gobernador entonces de Lima cuando regresaron a tomar la capital. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Antonio José de Sucre, el gran colombiano, hoy sería venezolano. Entonces, en ese entonces Gran Colombia todavía, ¿qué hace? Busca la manera de poder comunicarse con el resto de patriotas y de esa manera prepararse contra el ataque de los realistas. Entonces, combatirlos y tener buenos resultados. Es en ese contexto que Sucre quiere comunicarse y establecer, pues, saber cuáles son las fuerzas reales de los españoles aquí, qué pertrechos y cómo están situados militarmente. Así que hay un patriota que es Narciso de la Colina. Efectivamente. Y entre ellos dos surge una comunicación y era necesario, pues, la mano de una persona que sea realmente leal a esta causa y que clandestinamente pueda entregar estas misivas. José Olaya Balandra toma la decisión de apoyar a los patriotas, de llevar esta misiva. Entonces, ¿qué ocurre? Él lo hacía camuflándolo dentro del pescado que vendía en su canasta. Entonces, ¿qué ocurre, mis queridos amigos y querido Tello? Ya toda esta zona estaba siendo resguardada. Entonces, ¿qué pasa? Porque ya había sospecha de que habían infiltrados y habían espías que estaban llevando a cabo información entre patriotas contra la colonia, contra los realistas. Pero a Olaya no lo capturan en el mar. No. Cuando hacen una redada, Rodil se encarga y lo captura en una calle muy cercana aquí, es Acequia Alta. Acequia Alta. Hoy es la quinta cuadra del jirón Cayoma, entre Cayoma y Moquegua está. Que vamos a conocerlo. En unos momentos vamos a estar en el mismo lugar de los hechos donde lo capturan a Olaya. Y hemos venido hasta esta parte de la ciudad, que es la antigua calle de la Acequia Alta, porque como habíamos mencionado anteriormente, aquí fue donde lo capturaron, nada menos que a José Olaya Balandra. Ramón Rodil, ¿no?, el jefe militar español, se encargó justamente de aprenderlo en este lugar donde nos encontramos. Efectivamente, mi querido Tello y queridos amigos que nos ven en esta oportunidad nuevamente. Hoy es el jirón Cayoma, cuadra 5, con exactitud, ubicación exacta, cuadra 5 en la intersección de Cayoma con Emancipación. Cayoma con Emancipación, para ser exacto. En la colonia o el virreinato, el lugar se le conocía como Acequia Alta. ¿Por qué? Porque por aquí pasaba una antigua acequia llevando el agua del río Rímac a los vecinos que habitaban en este lugar o con dirección a la Plaza de Armas o Plaza Mayor de Lima. Entonces, en este lugar, para ser exacto, los hombres realistas, soldados españoles enviados por José Ramón Rodil, van a capturar a José Olaya Balandra, que en ese momento llevaba una canastilla y dentro de esa canastilla pescado mejor dicho, para vender, pero llevaba dentro de los peces, de los pescados, camuflado las misivas que enviaba Sucre a los patriotas para coordinar el enfrentamiento o contrarrestar el ataque de los realistas, de los españoles. Eso estamos hablando del año 1823, en la situación de que ya el presidente Ribabuero, junto con su congreso y también con Sucre, efectivamente, ya se habían refugiado en los castillos del Real Felipe. Y era necesario justamente mantener comunicación con los patriotas en Lima, y de esa manera allí interviene, ¿no?, Olaya para pasar estas cartas, ¿no es cierto?, de una manera clandestina, que no se den cuenta los españoles. Pero ¿cuántas veces hemos pasado, profesor, transitamos por esta calle sin saber la historia que acá
fue capturado José Olaya Balandra. Efectivamente, y en ese momento José Olaya se dice que cuando los encuentran los españoles, lo capturan a Olaya, que llevaba las misivas, epístolas o cartas. Algunos señalan que o mejor dicho, la mayoría señala que la misiva fue arrojada a la sequía, porque por aquí pasaba una sequía. Ya, la otra versión un poco creíble es de que se tragó las cartas para que no cayera en manos de los realistas. Pero fuere como fuere, nunca delató a los patriotas el contenido de las cartas, a quién iba dirigido estas misivas para lograr nuestra emancipación contra los realistas. Y recordemos, y lo tenemos el distintivo todavía colocado, el emblema que simboliza la independencia de nuestro país, que es nuestra escarapela que tenemos en nuestra camisa prendido, y yo tengo otro acá en la mano. Esta escarapela prácticamente delató a Olaya ante los realistas de que él era el espía prácticamente que ayudaba a los patriotas llevando las misivas en contra de los realistas. Esta escarapela, que es el emblema de nuestra independencia, lo delatará al final a José Olaya, mi querido Tello. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde lo llevan a Olaya capturado, maniatado? Lo llevan al Palacio Virreinal, que hoy es Palacio de Gobierno. Y Rodil se encarga de torturarlo cruelmente. Efectivamente, lo destrozaron, lo torturaron, lo avasallaron. ¿Qué tortura le hicieron? Lo agarraron a palazos, latigazos. Dice que con tenazas le arrancaron las uñas de las manos. Pero primero, mi querido Tello y queridos amigos, a él tratan de persuadir. Ah, por supuesto. Primero lo persuaden. Para que confiese. Efectivamente. ¿Cómo lo persuaden? Lo persuaden ofreciéndole altos cargos logrando la independencia. Es decir, que el Perú logre su independencia y él asume un alto cargo y muy bien remunerado. Que él, nuestro amigo prócer de la independencia, que tenemos su estatua en estos momentos, no accedió. Le ofrecieron dinero de que delatara quiénes le habían entregado la misiva, a quiénes iba dirigido y más aún qué contenía ello, que hablara. Ni media palabra dijo. Creo que la trajeron hasta su propia madre para ver si se conmovía. Efectivamente, le trajeron a su propia madre, lo llevaron a la cárcel, prisión donde estaba encerrado. Y ¿sabe lo que dijo José Silverio Olaya Balandra? Negó a su madre. Me traigan aquí, me traigan, yo no conozco a nadie. Sí, cayó hasta el final y bueno, las torturas fueron terribles. Y al final se sabe que lo torturaron con 200 palazos. Sí. El tema de con tenazas, arrancarte las uñas de los dedos es y no solo ello, sino que de los pulgares lo colgaron. Lo colgaron de los pulgares, con el propósito de que con el dolor que estaba padeciendo, hablara, diga aunque sea media palabra y delatara a aquellos que apoyaban la causa patriota, aquellos que le entregaron las misivas, a quien iba dirigido y más aún lo que contenía. Pero José Silverio Olaya Balandra, el prócer de la independencia, mártir de nuestra independencia, ni media palabra pronunció, mi querido Cristian. ¿Qué es lo que hizo entonces Rodil, dado que Olaya no quiso confesar a nadie, ¿no?, en este interrogatorio cruel que le hicieron? ¿Cuál fue? Simple y llanamente, mi querido Cristian y queridos amigos, que Rodil tomó la decisión de ejecutarlo, de fusilarlo. Lo condenó a muerte por fusilamiento. ¿Y dónde lo trajeron? A este lugar. Justo en este lugar donde nos encontramos. Claro, justo en este lugar que hoy se llama Pasaje Olaya y antes conocido durante la colonia o el virreinato como la calle, callejón o Pasaje Petateros. Pero antes de que lo fusile, Olaya, el mártir de la independencia, pronunció pues una frase que lo ha hecho famoso, que lo identifica. Efectivamente. ¿Cuál es esa frase, profesor? Mi querido Tello y queridos amigos, lo dijo prácticamente en el momento que era torturado, antes de venir acá. Esa frase célebre es: si 1000 vidas tuviera, gustoso los daría por mi patria. Nunca te olvides de ello. Si 1000 vidas tuviera, gustoso los daría por mi patria. A él lo ejecutan, lo fusilan, condena a pena de muerte en este lugar, hoy Pasaje Olaya, antes Pasaje Petateros, el 29 de junio de 1823. Imagínate tú, un poco más de 200 años atrás. En este lugar lo colocan a Olaya, allá,
el pelotón de fusilamiento al frente de él y le preguntan: Olaya, ¿cuál es tu última petición antes de morir fusilado? Él dijo: entiérreme con mi escarapela en el pecho. Y lo cumplieron. Lo disparan, lo matan y le ponen su escarapela en el pecho. Sus restos de Olaya de acá fue arrastrado hasta la Plaza Mayor o Plaza de Armas de Lima, que estamos un paso hacia adelante de nosotros. Y el verdugo lo decapitó. Sus restos duraron decapitado, pone hasta la tarde, porque el fusilamiento se hace en tempranas horas del día, del alba. Y unos cuantos chorrillanos pescadores como él, usando una carreta, llevan su cuerpo y ascienden a San Pedro de Chorrillos, al sur de Lima, para darle cristiana sepultura. Muy bien, entonces, amigos, hemos conocido la historia de este mártir de nuestra independencia, José Olaya Balandra, su heroísmo, su abnegación, su amor por el Perú y por la causa independentista. Nosotros debemos revalorar y, bueno, transmitirla a los jóvenes de ahora para que se identifiquen justamente por este sentimiento patrio tan valioso. Bueno, profesor, seguiremos con la ruta de la independencia y vamos a otra locación importante. Síganos porque todavía la ruta continúa. Y el bicentenario sigue en marcha.